Muy buenas noches. Bendiciones para todos los hermanos, amigos. Gracias por estar en sintonía con nosotros todos los días a partir de las 8 de la noche. Esta semana que viene empezamos ya nuestros cultos en el templo. Vamos a estar de martes a sábado, todos los días predicando la palabra del Señor a partir de las 5 de la tarde en nuestro templo ubicado en Torres Paz 151, Chiclayo. Bien, esta noche quiero compartirles una palabra muy interesante de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el capítulo 27 del libro de Génesis y versículo 41 en adelante. Dice la palabra del Señor: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca la palabra de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Bendito el Señor. Esta historia, amados hermanos, es bastante conmovedora, porque una familia que estaba unida, una familia que vivían aparentemente muy felices, el papá, la mamá y sus dos hijos, ambos hijos mellizos, solo que uno era diferente del otro, no eran gemelos, eran mellizos, nacieron en el mismo momento, uno salió primero y el otro salió agarrado del talón. Y esta familia por muchos años vivían bajo la bendición de Dios, ya que ellos eran descendientes de Abraham. Abraham era el padre de Isaac, que a su vez era el padre de estos dos muchachos, Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob. Su esposa y él estaban muy contentos. Dice la Biblia que Jacob era hogareño, estaba más apegado a su mamá. Su madre lo amaba, lo mimaba desde pequeño, mientras que Esaú era más apegado a su padre, y su padre estaba contento con él porque Esaú era un muchacho aventurero, le gustaba cazar, le gustaba el campo, traía conejos, traía venados, traía aves que él cazaba, y era como una especie de orgullo para su padre. Esaú era un muchacho supuestamente más fuerte que Jacob en carácter, en temperamento, era más osado, más salvaje, por llamarlo así. Mientras que Jacob era más pasivo, era más hogareño, más tranquilo, aprendió a cocinar, a hacer los quehaceres de la casa, porque era más materno, y el otro era más paterno. Como quiera que sean, y como quiera que sean los hijos, de acuerdo a su naturaleza, a su forma, son la alegría de sus padres. No importa si uno es aventurero, el otro no, si uno es callado, el otro es hablantín, eso no importa. Lo que importa es que son hijos
y son el fruto del amor de sus padres. Sus padres se sentían muy contentos con ellos. Tenían su hogar, tenían todo lo que supuestamente brinda la felicidad. El hogar donde no les faltaba nada. Y sobre todo, tenían la bendición de Dios. Sin embargo, en medio de esta felicidad de años, ya ellos se hicieron hombres. Ellos se forjaron, cada uno ya con sus caracteres diferentes. Y su padre ya estaba muy anciano. Su padre ya casi no veía. Le quedaba muy poco tiempo de vida a su padre. Y ocurrió un hecho que nunca se imaginaron que iba a ocurrir. Que se iban a producir cambios bruscos, repentinos, en la vida de esa familia. Cosas que no estaban nunca en su mente. Y todo empezó por algo que tenía que ver con Dios, que tenía que ver con el aspecto espiritual. Increíblemente, un asunto de orden espiritual generó una situación bastante complicada entre estos dos hermanos y en toda la familia. Y siempre ha sido así, creo. Los temas religiosos, los temas espirituales han sido muy controversiales. Hay quienes opinan de una manera, otros de otra forma, y toda la armonía y toda la comunión que puede haber se puede trastornar y venir abajo en un segundo. En el caso de esta familia, todo comenzó cuando Jacob, que era el menor, por unos segundos, ya que él salió después, él anhelaba la primogenitura. La primogenitura era una bendición especial que el papá le otorgaba al hijo mayor. Era una bendición. Cuando el padre ya sabía que iba a morir, el padre bendecía a su hijo y prácticamente le profetizaba cosas maravillosas para que la vida de este muchacho fuera fructífera y bendecida por Dios. Y Dios les había enseñado esa bendición a ellos. Ellos lo practicaban porque eso venía de Dios. Y Jacob anhelaba eso. Jacob quería la primogenitura. Y un día en que su hermano llegó cansado, habiendo querido cazar por varios días y no logró su objetivo, frustrado, llegó a la casa, hambriento, y se encontró que Jacob estaba cocinando un guisado de lentejas. Y el olor del guisado le abrió más el apetito a Esaú. Y le dijo a Esaú: dame de ese potaje que has preparado, dame esas lentejas, sírveme. Y Jacob aprovechó las circunstancias para decirle, para presentarle a él una oferta. Y le dijo: yo te puedo dar las lentejas si tú a cambio me das la primogenitura. Entonces Esaú, que no estaba muy al tanto de lo que realmente significaba la bendición de Dios, porque hay mucha gente así, hay mucha gente que no entiende lo que es la bendición de Dios, que desprecian la bendición de Dios, porque no logran entender la magnitud de lo que Dios quiere, de lo que Dios va a hacer en su vida. Y lo toman como una cuestión irrelevante, como algo innecesaria o que no es tan contundente, que tal vez lo material es mejor, ¿no? En el momento, en la circunstancia en que uno vive, uno piensa que lo material, el viaje, el trabajo, las cosas materiales priman en ese momento, son más útiles, son más urgentes que lo espiritual. Lo espiritual puede esperar. Las cuestiones de Dios
se pueden tomar en su debido momento. De repente no es el momento ahora para tomarla. Así pensó Esaú. Esaú dijo: ¿de qué me sirve la primogenitura?, dijo él. Él está en todo su análisis humano, en todo su análisis material, terrenal. Él saca su cuenta en ese momento. Él está hambriento. Él tiene su vida hecha. Él ha visualizado su futuro. Él sabe lo que quiere. Y todo lo que él quiere y todo lo que él visualiza es material. Es lo humano, lo terrenal. Así lo ve, así lo considera en ese momento. Jacob no. Jacob lo entendía de otra manera. Jacob quería lo espiritual. Jacob quería la bendición de Dios. Para él era más importante la bendición de Dios. Jacob estaba actuando en fe, porque las cosas de Dios y las bendiciones de Dios solo se pueden visualizar con los ojos de la fe, porque son cosas que tú no ves y que no son posibles adquirirlas de cualquier forma. Esas no se pueden adquirir de la manera que tú quieres. Eso solamente te lo puede dar Dios. Y para creer que Dios te lo va a dar, pues tienes que tener fe. Tienes que estar seguro de que Dios, que no ves, que no palpas, que no conoces en forma física, porque Dios es espíritu, pues hay que tener mucha confianza, mucha fe para decir: yo opto por la bendición de Dios, que aunque no la veo, aunque no la conozco, aunque no sé cómo va a ser, no sé cómo vendrá, pero yo la acepto por la fe. Yo la tomo por la fe, ¿no? Entonces, Esaú no lo consideraba así. Por eso la respuesta en su mente de Esaú, él dijo: ¿para qué me sirve a mí la primogenitura?, ¿no? O sea, mi padre todavía no ha muerto, mi padre todavía está vivo. Es verdad que está anciano, pero todavía no se va a morir. Yo tengo hambre, yo quiero el guisado. Y yo ya tengo mi vida formada, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo soy hombre para trabajar, para cazar, para vender, para comerciar, para hacer lo que yo quiera. Estoy fuerte. Soy una persona que tengo una visión terrenal. Así pensaba Esaú. El pensamiento de Jacob era diferente. Por eso le ofreció este pacto. Le dijo: dame la primogenitura, véndemela a cambio de las lentejas. Como Esaú no estaba interesado en lo espiritual, porque él no era un hombre espiritual, porque él no visualizaba las cosas que vienen de Dios. Él visualizaba las cosas que él podía hacer o que el mundo le podía dar. Así que dijo: quédate con la primogenitura, te la doy, dame aquí el potaje. Y Jacob le entregó todo el potaje que había guisado, se lo dio a su hermano Esaú. Y quedó pactado, quedó pactado. Por otro lado, tal vez Esaú decía: he hecho el mejor negocio de mi vida. Porque al final de cuentas, ¿cómo va a obtener él la bendición? Al final mi padre me va a bendecir a mí, porque yo soy el mayor, no lo va a llamar a él. Pero él nunca se imaginó que Dios tiene el control de lo espiritual. Dios tiene el control en lo que respecta a su bendición y a sus propósitos. Eso no lo controla el hombre. Tú no puedes controlar la bendición de Dios. Tú no puedes controlar a Dios. Tú no puedes hacer que Dios haga lo que tú quieres. Eso es algo que Dios decide. Es Dios el que maneja nuestra voluntad. Es Dios el que decide hacer lo que Él quiere con nosotros. Si Dios decide una cosa con alguien, eso no lo puede cambiar nadie. Eso no lo puede impedir nadie, porque Dios lo decide. Solamente la negación, ¿no? Como en el caso de Esaú,
¿de qué me sirve la primogenitura? Él pensaba que podía controlar todas las cosas, pero Dios se desagradó de ese pensamiento. Porque si hay algo que a Dios siempre le ha gustado es que Él sea el que ocupe el primado, el primer lugar. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Por encima de todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es a tu prójimo como a ti mismo. Pero Dios es primero. Cuando uno pone la mirada en Dios, la visión espiritual, lo pone primero y confía en que ese Dios maravilloso, creador, que es nuestro Padre, va a guiar nuestra vida, va a guiar nuestro destino. Nosotros podemos apostar a ganador. Le aseguro que todo irá bien. Todo irá bien. Pero cuando nosotros miramos lo material y no tenemos la fe y no tenemos la capacidad de analizar quién es Dios, entonces de hecho tu futuro está en base a tu fuerza. Y tu fuerza es relativa. Puedes ser fuerte hoy y mañana ser débil. Puedes estar sano hoy y mañana estar enfermo. Puedes estar vivo hoy y mañana estar muerto. Puedes tener comprensión y mañana puede que estés dividido. Porque es el ser humano es así. La historia nos dice que llegó el momento en que el padre Isaac llamó a Esaú para bendecirlo. Pero le dijo, antes de bendecirte por ser el primogénito, quiero que caces algo para mí y lo guises para yo comer de tu mano. Y Esaú salió a buscar algo para cazar. Y en ese trayecto, la mamá de Esaú y de Jacob llama a su hijo Jacob y lo hace pasar como Esaú. No voy a detenerme mucho allí para no alargar el tema, pero la madre hace posible que su esposo, el papá de Jacob, creyera que Jacob era Esaú. Lo vistió con las ropas de Esaú, le puso inclusive el pellejo de la cabra, de un cabrito, para que pensara que era, porque Esaú era velludo, y lo tocó su padre. Decía, hablas como Jacob, pero hueles a Esaú, no hueles al campo. Entonces, en ese momento el padre pone las manos sobre Jacob, pensando que era Esaú, y lo bendice. Y la bendición que le da es grande. Lo pone como jefe de pueblos, de naciones, próspero en todas las cosas. Pone a Dios como el baluarte de Jacob, sin saber que era Jacob. Y de esa manera Dios permitió que Jacob tuviera la bendición que Esaú había rechazado. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos relata que cuando Esaú se dio cuenta que había perdido la primogenitura, dice que la procuró con lágrimas, pero ya no la pudo tener. Jacob se va ya con la bendición, sale de la habitación y llega Esaú. Llega con el animal que había matado, lo había guisado y lo traía a su padre. Y su padre descubre que ha sido engañado. Descubre que ha habido alguien que se ha hecho pasar por Esaú y ese era su hijo Jacob. Y le dice, Esaú, lo lamento. La bendición que te correspondía se la he dado a Jacob. Él se hizo pasar por ti. Esaú no podía entender eso. Esaú decía, pero no puede ser. Esa bendición me corresponde. Te correspondía. Ya se la di a Jacob. Ahora él la tiene. Pero dame a mí también una bendición. Algo tiene que haber para mí. Y su padre oró por él
Y lo único que su padre pudo hacer en la oración de bendición para Esaú es decir, por tu espada vivirás. En otras palabras, tú saldrás adelante por tu fuerza, por tu habilidad, por tu capacidad, pero no por la bendición de Dios. La bendición de Dios, amado hermano, es algo que uno nunca puede rechazar. Es algo que viene a nosotros y que nos va a sostener toda la vida. La gente a veces se burla de los hermanos porque los ven con una Biblia, porque los ven ir a un templo, porque los ven hablando de Dios o cantando canciones cristianas. Y muchos familiares, amigos, vecinos, gente, compañeros de trabajo, de estudio, se burlan, lo señalan, hacen mofa. Ellos piensan en su mente terrenal que es una cuestión de religión. No, él tiene una religión diferente, es un fanático, es un extremista, es una persona que seguramente ha tenido una desdicha tan grande que, bueno, Dios viene a hacer algo así como un consuelo, ¿no? Como una alternativa de ayuda. Y se burlan porque la conducta y la vida de ese hombre o de esa mujer que cree en Dios, que ama a Dios, es una conducta sana. Y una conducta sana en este mundo es considerado malo. No lo consideran bueno. Los amigos se burlan porque tú no tomas, porque tú no bailas, porque tú no tienes mujeres, porque tú no estás con varios chicos, porque tu lenguaje no es grosero, porque tu manera de pensar es una manera de pensar sana, correcta, educada, noble. Y en este mundo, la corriente del mundo es inclinado al mal, a lo mundano, a lo lujurioso, a lo perverso, a todo lo que es viveza, a todo lo que tiene que ver con lo tóxico, ¿no? Drogas, alcohol, fornicación, adulterio. O sea, esa es la práctica normal para la gente. Fiesta por aquí, por allá. Y el que no vive en esa corriente mundanal es visto como un anormal. Es considerado como una persona que no está pues en acorde con el mundo, no está acorde con la sociedad que tenemos. Y por eso son criticados, señalados, ¿no? Y los pastores son considerados los culpables, los lavadores de cerebros, los que le han metido esas ideas. Y hay familias enteras que odian a los pastores porque dicen, mi hijo es un fanático por culpa de esos pastores, de ese pastor Moreno, de ese otro pastor, de no sé quién. Son gente vividora que vive de los diezmos, que vive de las ofrendas, y que aquí y que allá, y sacan una serie de argumentos y de críticas ofensivas, dañinas, ¿no? Malévolas, en contra de todo líder que predica la fe y que ha llevado a miles de personas a una conducta buena, a una conducta sobria, que ha sacado a gente del alcoholismo, de la droga, de la borrachera, del robo, de la mafia y de cuantas cosas terribles, que han convertido hogares en hogares unidos, que han transformado hombres adúlteros en hombres fieles, porque todo eso lo ha hecho Dios a través de su palabra, que ha llegado a la gente, que ha transformado a la gente. Los pastores solamente somos los que predicamos, los que enseñamos lo que Dios enseña en su palabra. Y no somos los que convencemos. Yo no tengo ningún poder de convencimiento para con nadie, pero quien te convence es Dios, por medio de su Espíritu Santo. A través de su palabra, a través del mensaje, Dios te lleva a la reflexión. Dios te hace ver las cosas. Dios te centra
en lo correcto y Dios te dice, estás equivocado en esto, tu vida está mal, tú tienes que actuar de esta manera. Y también Dios nos enseña lo que es su bendición y sus propósitos, su voluntad. Una de las cosas que Cristo declaró a su Padre y que creo que tiene que ser el ejemplo para seguir todos, es cuando Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa expresión de Cristo fue la expresión más humilde, la cual Él se sometía a su Padre, la cual Él entregaba su vida sabiendo que iba a morir, pero Él entregó su vida a su Padre, puso su corazón, su vida en manos de su Padre, en una dependencia total. Y esa fe, amado hermano, y ese sometimiento a Dios, generó lo que hoy podemos tener todos, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. La madre de Jacob, según hemos leído, le dice a Jacob, oye Jacob, yo he escuchado a tu hermano decir que cuando muera tu papá, él te va a matar. Ha aparecido en Esaú un odio terrible contra ti. Así que voy a hablar con tu padre para que tú salgas de acá y te vayas a casa de mi hermano Labán, y allá te refugies. Entre tanto, se le pase la ira a tu hermano, su enojo. Porque la madre pensaba que ese enojo, esa cólera de Esaú porque le había quitado la primogenitura que él mismo despreció, él mismo lo despreció, y ahora está molesto porque piensa que le han cometido una injusticia. Y dice, este hermano tuyo se le va a pasar el enojo en unos días, y cuando se le pase el enojo yo te voy a traer de nuevo. Porque ahora, en este momento, todo se divide, todo cambia. Murió el padre, Jacob tuvo que salir huyendo, Esaú se volvió un hombre rencoroso, lleno de odio, y la madre no duró tampoco mucho tiempo. Y lo que la madre pensaba, que en unos días se resolvían las cosas, no fue así. Se murió ella y no se resolvió nada. Pasaron muchos años de odio y de rencor que tenía guardado Esaú contra su hermano Jacob. Un odio de muerte. Esaú lo buscaba, quería encontrarlo para matarlo. Nunca se enteró dónde estaba Jacob. Tal vez lo buscó en diferentes ciudades. Se hizo de mucha gente que lo seguía. Él se hizo jefe de toda una banda de gente y buscaba a Jacob, pero no lo encontraba. Y pasaron los años. Pero Esaú guardaba en su corazón el odio y la amargura, el desprecio a su hermano, porque según él, Jacob le había robado la bendición. Jacob nunca le robó la bendición. Él la despreció. Él no la tomó cuando Dios se la ofreció. Porque él pudo haber dicho, no, Jacob, mi primogenitura no te la puedo dar. Esa es mi bendición. Y la bendición de Dios no se puede transferir. No puedo dártela. Pero él la despreció. Y ahora sufría las consecuencias de no tener la bendición de Dios. Por eso, amado amigo, la historia nos dice que al pasar los años, llegó un momento en que Jacob tuvo que salir de casa de su tío, de donde había estado durante tantos años. Ya tenía esposa, ya tenía hijos, ya tenía criados. Dios lo había bendecido, Dios lo había prosperado grandemente a Jacob. Y ahora él salía, y cuando él sale, que está retornando hacia otras tierras, se entera de que su hermano Esaú viene con 400 hombres, que se había enterado dónde estaba Jacob y venía para matarlo. Jacob no sabía qué hacer. Y Jacob divide la familia en dos partes.
Un grupo para un lado, un campamento, otro grupo para otro campamento. Si mi hermano ataca un campamento, el otro sale huyendo. Si ataca al otro, el otro sale huyendo. Les hizo pasar el río, preocupado por sus hijos, preocupado por sus mujeres, preocupado por su gente, por su ganado, por todo lo que él había adquirido. La muerte se avecinaba. Venía la muerte sobre él, cabalgando en un caballo. Su hermano venía a matarlo. Esa noche se queda él solo, pensando cuando se aparece un personaje, un ángel enviado de Dios. Porque cuando uno tiene la bendición de Dios, amado hermano, y vienen los momentos duros y difíciles, Dios envía siempre la salvación. Dios envía siempre el Salvador, la alternativa. El ángel apareció en forma humana. Jacob se dio cuenta que este venía de Dios. Y cuando lo tuvo cerca, lo abrazó fuertemente aquel personaje y comenzaron a luchar porque el ángel quería zafarse, aunque podía zafarse, pero le permitía para ver la intención de Jacob, hasta dónde podía dar, hasta dónde podía luchar y batallar. Toda la noche batalló Jacob con el ángel. Y lo único que el ángel le decía era: suéltame. Y Jacob le decía: no te suelto hasta que me bendigas. Quiero que me bendigas, porque si tú me bendices, todo me va a ir bien, todo me va a salir bien. Bendíceme, bendíceme, decía Jacob. Y así estuvieron toda la noche, y cuando ya rayaba el alba, el ángel le dice: ahora tienes que soltarme, raya el alba, tengo que irme, no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel le dijo: pues eres bendecido ahora, no será más tu nombre Jacob, que significa usurpador, engañador, mas tu nombre será Israel, que significa príncipe de Jehová. Y aún así Jacob no lo soltaba. El ángel le da un golpecito por la cadera que lo dejó cojo para toda su vida, y ahí lo soltó por el dolor, y el ángel desapareció. Cuando Jacob atraviesa el río y llega al campamento donde está toda su familia, en ese momento llega su hermano, llega con sus hombres armados. Su hermano se baja del caballo. Jacob le sale al encuentro. Jacob se tira al piso de rodillas 7 veces. Se tira de rodillas, como haciéndole reverencia a su hermano, como pidiéndole misericordia. Y cuando Jacob se levanta, su hermano viene hacia él y ocurre algo que Jacob nunca se imaginó que iba a ocurrir. Esaú viene y lo abraza. Lo abraza con todas sus fuerzas, y ambos lloran y ambos se piden perdón. Jacob le pedía perdón, Esaú lo perdonaba, y Dios, que es el que controla todo, que es el que nos bendice, logró poner en paz, después de tantos años, a estos 2 hermanos que se odiaban. Solo Dios lo puede hacer. Solo el Espíritu Santo puede traer paz al corazón. A lo mejor tu corazón está lleno de rencor, tu corazón está lleno de odio, tu corazón está lleno de venganza. Te hicieron daño, te fastidiaron la vida, te despojaron de lo que era tuyo, te destruyeron anímicamente, psicológicamente, físicamente. Y lo único que tú deseas es muerte para esa persona. Pero cuando tú buscas la bendición de Dios, en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier circunstancia, Dios estará contigo. Dios te guardará, Dios te abrigará, Dios estará resguardando tu vida y Dios te bendecirá. Busca la bendición de Dios, amigo y hermano, porque esto no solamente ocurre con la gente que no conoce a Dios. Yo he conocido a muchos pastores y hermanos creyentes con un corazón lleno de cólera, lleno de odio, lleno de maldad. Pero solo Dios puede cambiar esa situación. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón al Señor. Deja que el Espíritu Santo llene
tu corazón y que el amor de Cristo fluya dentro de tu vida. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Acércate a Él. Él quiere bendecirte. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todas estas vidas que han escuchado esta palabra y que hoy, Señor, se acercan a ti, doblegan su corazón y piden tu bendición. Tal vez han vivido bajo la maldición, bajo la amargura, bajo el pesar, bajo la miseria, bajo la angustia. Tantas cosas han pasado en su vida. Se sienten destruidos, se sienten desanimados de esta vida, Señor. Maldicen el día en que nacieron, maldicen esta vida en que viven. Pero ahora, al escuchar esta palabra, ellos te ven a ti, Señor, como la bendición, como el único que produce es el cambio, el único que produce es el milagro, el único que puedes transformar todas las cosas. Salva, Señor, a estas vidas sinceras. Cámbialas, transfórmalas, bendícelas, Padre. Bendice sus corazones, bendice sus familias, bendice sus vidas, Señor. Que aprendan a vivir bajo tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Y los que están enfermos, los que tienen el COVID, los que tienen otras enfermedades, cualquiera que sea, tócalos, sánalos, opera milagros, opera sanidades en este momento. Sana sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Dios te guarde, nos vemos. Dios mediante el martes, si Dios así lo permite. Dios te bendiga.